Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico, programa de opinión que se emite, como bien saben ustedes, a esta hora, a las 10 de la noche por Telecaribe y por diversos canales, además de tener abiertos para ustedes un correo y un WhatsApp. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, y muy buenas noches, televidentes. En el día de hoy, Humberto, vamos a hablar de un tema que le interesa mucho a la comunidad en general y particularmente a Barranquilla, que es la seguridad. Nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Mariano Botero Coy. General, bienvenido. Víctor Julio, Humberto, buenas noches. Gracias por invitarme a este espacio para hablar de lo que nos gusta, seguridad. Queremos hablar, Humberto, en esta semana de este tema porque, general, se han presentado recientemente hechos de sangre en los cuales la policía ha hecho un gran aporte. Anteriormente se cometían delitos que no se descubrían nunca los responsables. ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, yo pienso que es el profesionalismo de nuestros hombres y mujeres policías. Ellos también sienten la ciudad, sienten al ciudadano. Definitivamente cuando uno llega a esos sitios donde han sucedido los hechos, uno siente el dolor. Yo pienso que de eso se han impregnado nuestros hombres y mujeres en el objetivo de esclarecer cuanto antes y que ese duelo realmente pase lo más rápido posible, pero con justicia. En los últimos días, general, en Barranquilla han ocurrido hechos de sangre contundentes, fuertes, que han impactado, pero al mismo tiempo la policía ha demostrado rigor en la investigación y ha dado pues con victimarios de estos, sí, con resultados positivos. Entonces tenemos el caso de Villarena, el Universal y la masacre denominada de las Terrazas, pero sobre todo un caso que tiene ribetes cinematográficos es el donde aparece como víctima una mujer que se llama Brenda Pájaro y por el cual fue capturado un hombre. Sí, Humberto, mire, son casos que generan pánico en la ciudad. El primer caso me quiero referir al que sucedió en el barrio Bellarena y que posteriormente desencadena una masacre. En el barrio Bellarena, allí murió una menor, fue asesinado otro individuo que se conocía en el mundo delincuencial con el alias de Pato y queda herido un joven de ese hecho. En retaliación a este hecho, ordenan estos grupos delincuenciales asesinar a esas personas que ocasionaron este doble homicidio. Inmediatamente estos delincuentes salen, ubican a estas personas y es así como en el barrio de la Universal el 22 de enero ingresan al interior de la residencia y disparan indiscriminadamente, dejando el resultado fatal de 5 personas asesinadas. Aquí queda, como le decía, desolación, dolor, y es aquí donde se empieza a trabajar con los investigadores. Clave, la escena del crimen. Allí se recolectan pruebas y a partir de los diferentes diálogos de los últimos momentos que vivieron las víctimas o sobrevivientes, se empieza a armar ese rompecabezas. Encontramos en este caso que un señor conocido con el alias de Cheo, este hombre es perteneciente a estas bandas delincuenciales. El problema, pensaríamos nosotros, que se originó por inconvenientes, por estupefacientes, va más allá de eso. Aquí vemos nosotros claramente que fuera de negociar con estupefacientes, estos individuos estaban asociados a delitos de expropiación de tierras. Y en razón a ello, un mal negocio que resultó de esta expropiación entre la misma banda delincuencial genera la masacre. Cuando este hombre ordena que asesinen o que eliminen a los que ocasionaron el asesinato de la niña, pues este hombre huye, genera la masacre y huye. Se esconde precisamente fuera del departamento del Atlántico y aproximadamente 8 días, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo al trabajo investigativo, es así como es capturado en el municipio de Magangué, Bolívar, y es traído y colocado a disposición de la Fiscalía para que responda por esos hechos de homicidio agravado. El segundo hecho, infortunadamente, ustedes se dieron cuenta 8 días después de esta pérdida de 5 vidas de manera trágica,
en el sector conocido como Las Terrazas, en zona semirural de Barranquilla, en la finca El Gran Chaparral, se encuentra el joven hijo de la persona que es asesinada. Ya ingresa a la finca y encuentra ese cuadro desolador, esa escena dantesca. Perdone, general, perdone que lo interrumpa. ¿Está descartado que son extranjeros en ese caso, como inicialmente se dijo? Ya ingresa allí. Cuando ve esto, él mismo informa a la policía, llega a la policía y lo primero que recopilamos de él fue el venezolano. Inicialmente se da la información que los que ocasionaron esto fueron personas extranjeras. A la hora ya se generan allí el trabajo investigativo del laboratorio, se perfilan huellas y se determina que la persona que ocasionó este hecho o fue partícipe de estos hechos no es venezolano, era colombiano, que hace mucho tiempo había ido hacia Venezuela y por la situación del país se regresó. Le dieron trabajo y al parecer esto se genera por una discusión, por una diferencia en precios para que él pudiera seguir viviendo y trabajando allí. En razón a ello, este hombre consigue otras 2 personas y generan la masacre en la madrugada del día sábado del día viernes para el día sábado. Bueno, obviamente a la gente le interesa saber cómo la policía dio con estos personajes. Vamos luego a hablar del caso de Brenda Pájaro, que es un caso, se puede decir, apasionante en materia judicial, pero en estos casos en particular llama la atención, Víctor Julio, la efectividad y la rapidez con la que la policía actuó y capturó por fuera del Atlántico a una de las personas involucradas y en el primer caso resolvió ese tejemaneje de unas bandas que se enfrentaban. Así es, y general, han aumentado las ayudas técnicas, el personal. ¿Por qué ahora es más efectiva la policía? Hoy tenemos un personal profesionalizado, hoy tenemos un funcionario que directamente te llega a la escena y manda sobre la misma, la escena del delito, y ordena con propiedad qué hay que hacer, qué hay que encerrar, qué hay que cotejar, qué muestras son las que hay que recoger, y eso es clave para que se puedan esos procesos sacar rápidamente. Es el caso de la masacre de Las Terrazas. Allí cuando los hombres de policía judicial llegan, lo primero que hacen es un encerramiento donde no permiten que nada se levante. Eso es clave, porque allí encontraron ellos filamentos digitales, filamentos de huella, que posteriormente nos dio en el estudio de laboratorio, nos determinó que el que había participado en esos hechos era Luis Alberto Orozco Castillo, que posteriormente fue capturado en el departamento de Bolívar, en una isla que se forma en el municipio de Calamar, llamada Isla Barreto. Hasta allá fueron las autoridades y hoy está respondiendo por este cuádruple homicidio. Imposible no preguntarle cómo lograron la captura de este personaje allá, cómo hubo ese seguimiento, vía telefónica. Precisamente por el análisis que hacen. Cuando encontramos nosotros que este individuo era colombiano, directamente empezamos a analizar, a indagar de dónde era originario y encontramos que él tenía una raíz en el municipio de Mahates, Bolívar. Tenía 2 opciones, o regresarse a la frontera o ingresar hacia Mahates, Bolívar, o todo su alrededor. La primera opción no era posible porque una vez se supo, en los terminales quedan las fotografías, quedan algunos elementos y alguien habla, eso sí es claro. La segunda opción nos orientó a que se desplazara una comisión hasta Mahates, Bolívar, encontrando que allá, ese mismo día, dejaron los hijos en custodia del padrastro de este hombre. Y es allí donde se inicia ya la búsqueda y finalmente lo encontramos que se había escondido en esta isla Barreto que se forma en la mitad del río Magdalena. Muy interesante la historia general que nos ha contado para conocer los acontecimientos que se han presentado recientemente en Barranquilla. Vámonos a unos mensajes comerciales y ya regresamos.
Bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un WhatsApp, nos pueden escribir para darnos sus opiniones sobre este programa que estamos realizando. 300-397-1858 y también nos pueden escribir a un correo que es consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Hoy con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Mariano Botero Coll. Humberto, que nos ha explicado algunos acontecimientos de sangre que se ha presentado, pero en general tal vez el caso más sonado ha sido el de la señora Pájaro, Brenda Pájaro, que fue encontrada en los alrededores del barrio Miramar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, con este caso, como ustedes bien saben, marcó de manera importante el desarrollo y acontecimiento de la ciudad, sobre todo en las mujeres. Recordemos que estábamos comenzando los Juegos Centroamericanos y el Caribe, era 25 de julio del año inmediatamente anterior. Brenda Pájaro tenía por costumbre llevar a su hija a tratamiento médico, ya que su hija padece de una enfermedad. Ella acostumbraba llevar a su hija al centro médico. En ese centro médico conoció al señor Tomás Maldonado Cera. Él estaba asociado a una empresa prestadora de salud, a la cual pues él hacía por mandato de la empresa ese traslado de la hija al centro médico. Ese 25 de julio, ese señor la lleva y posteriormente sigue con ella. Salen del sector donde se encuentra. Cuando dice la lleva, deja a la niña en el centro médico. Claro, cuando la lleva al centro médico, Brenda deja a la niña y ellos siguen en la camioneta, bueno, es una Chevy van, y posteriormente llegan al norte de la ciudad, hacia el sector de Miramar. Allí generan varios patrones, me imagino que hablando, generan varios patrones y posteriormente cerca al sector semirural de Miramar paran el vehículo. Luego salen dos personas. Esas dos personas son identificadas como Tomás y Brenda y se internan voluntariamente en zona enmontada, lo que llamamos acá. Eso es una zona rural de Barranquilla. Es la parte alta de Barranquilla que aún no se ha desarrollado urbanísticamente. Sí, es para situar a la gente, probablemente vamos a pasar unas imágenes ya sobre este tema que las están viendo los televidentes, porque es donde termina la ciudad y se llama zona de Miramar porque ese es uno de los barrios que está en esa periferia, ¿no? Y es una zona que no se ha desarrollado urbanísticamente. Allí ellos ingresan a esa zona boscosa, aproximadamente duran allí 1 hora, se calcula porque 1 hora sale Tomás solo, nuevamente haciendo el recorrido que cuando inició, sale, se ingresa al vehículo, espera aproximadamente entre 8 y 10 minutos y posteriormente se va. ¿Cuánto nos costó a nosotros armar este rompecabezas? Muchas horas, estamos hablando aproximadamente de 600 horas, porque lo que nosotros evidenciamos inicialmente, pues creó desolación y creó angustia en Barranquilla. La desaparición de Brenda el 25 de julio y posteriormente 1 mes y 3 días, el 28 de agosto se encuentra el cuerpo totalmente en estado de descomposición y la gente preocupada. Las voces en su momento decían que se la habían llevado y eso generó el pánico ciudadano. Pero aquí yo quiero felicitar a los hombres investigadores y mujeres del Gaula, a la Fiscalía General de la Nación por tener esa paciencia y ese profesionalismo, porque esperaron la presión de la ciudadanía, la presión de todo el mundo y dijeron no, vamos y llegó el momento adecuado, cuando era. ¿Por qué se determina que fue Tomás Maldonado Cera? Resulta que este hombre tiene unas características que se evidenciaron allí. La ropa, la que llevaba, la tenía cuando hacen el allanamiento, más se reafirma esto, fue encontrado en el apartamento. Allí se coloca como prueba fehaciente.
pero lo que la prueba reina es el vehículo, que fue analizado por las cámaras. Esa Chevy Van, a pesar de que hacía recorridos a una prestadora de salud, la particularidad es que tiene placas amarillas o placas de servicio particular. Las otras Chevy Van que hemos encontrado tienen placas blancas. Pero una característica que prácticamente dice es él, es que en el parachoques de esa van hay unas abolladuras en el lado derecho y en la puerta trasera al lado derecho un rayón. Se hace la búsqueda selectiva en las cámaras analíticas que tiene la ciudad y encontramos que en el barrio Bellarena, ese vehículo está. Cuando se hacen allí ya el seguimiento, se determina que las pruebas, la fotografía, todas las dimensiones que se analizaron determinan que posiblemente este hombre pudo asesinar a Brenda Pájaro Bruno. Muy bien, vamos a irnos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, Víctor Julio, el general, por supuesto, nos va a contar más sobre este apasionante caso. Que ha servido para darle mayor tranquilidad a la ciudadanía de Barranquilla. Ya volvemos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Víctor Julio, como todos los programas, la mayoría de los programas que hemos realizado desde que tenemos el programa de opinión de Consultorio Jurídico como programa de opinión, pues tenemos la participación de jóvenes estudiantes universitarios. Que vayan a contribuir a seguir formulando preguntas para nuestros invitados y en esta ocasión nos acompañan unos estudiantes de la Universidad del Norte a quienes invitamos a que formulen sus preguntas. Buenas noches, mi nombre es Harold González, estudiante de la Universidad del Norte y mi pregunta es la siguiente. De acuerdo al fenómeno de inmigración de los venezolanos, ¿cómo se ha manejado el tema de seguridad en la ciudad de Barranquilla? Bueno, para Harold, buenas noches. Sí, nosotros estamos junto con el equipo que hemos integrado, con la Alcaldía Distrital, con Migración, con nuestros hombres de policía comunitaria y nuestros hombres de policía judicial, pues estamos haciendo una serie de eventos, primero de identificarlos, dónde se están asentando. Esto con el fin pues, de verificar su procedencia, qué actividad hacen y de una u otra manera, si este hombre, por sus comportamientos de acuerdo a lo que dice la comunidad, no representa un buen comportamiento, pues lógicamente se coloca a disposición de Migración y allí se hace la expulsión. Pero aquí quiero ser muy enfático y hemos expresado esto a todos los ciudadanos. No se trata de generar acciones en contra de tal persona. Aquí lo que hemos querido nosotros es que a pesar de que conocemos la situación difícil por la cual están pasando nuestros hermanos venezolanos, no significa que no acaten las normas y por supuesto el Código Nacional de Policía. Aquí a todos los que quieren llegar a Barranquilla es hacer el bien, no a afectar la seguridad. Tristemente hemos visto como varias de estas personas han cometido hechos delictivos y hoy están en buen recaudo judicial. Pero el comportamiento, recalco nuevamente, es necesario que si quieren estar en Barranquilla,
lo hagan con un comportamiento adecuado, que la misma ciudadanía lo agradezca. Comandante, para estos casos como el de Brenda Pájaro, como algunos delincuentes venezolanos que han llegado a Barranquilla, ¿las cámaras de seguridad, las recompensas que se han dado, han servido para aclarar estos temas? Sí, claro que sí, Víctor. Mire, cuando se generan estos casos hay una bolsa que ya por decreto ha generado nuestro alcalde mayor, una bolsa de recompensas. Frente a la gravedad se establece el monto, se generan allí las generalidades de ley y se empieza a trabajar con esta bolsa. Pero lo importante de esto, y quiero hacer referencia al caso de Brenda, las cámaras de la ciudad realmente fueron claves para esclarecer este hecho criminal en la persona de Brenda Pájaro Bruno. Las cámaras privadas que encontramos nosotros en el recorrido que hicieron ellos fueron clave. Como lo dije anteriormente, fueron 600 horas de análisis, no solamente en cámaras de la ciudad, sino en cámaras de la tienda, de la casa, de la vivienda, de la empresa que genera o que vende repuestos de vehículos, de computador, todo lo utilizamos, todo lo utilizamos. Fue clave precisamente para ello. Las informaciones que llegaron fueron bastantes. Hay algunas que nos orientaban a la investigación y otra que totalmente nos sacaba. Unas decían que a Brenda la habían llevado, la habían secuestrado en un vehículo y que la estaban prostituyendo en un municipio muy cerca de acá, que es Sabana Larga. Claro, como era información, fuimos hasta allá y terminamos por desechar esa información que lo que hacía era alejarnos. El teléfono de Brenda precisamente nos indicó la última posición y a partir de allí se empezó a generar todos estos recorridos que se hacían. Estudiamos la cotidianidad de Brenda en varios episodios de diferentes días y prácticamente era en la misma cotidianidad. Lo que salió diferente fue el último recorrido que hicieron con Tomás, donde infortunadamente desaparece. Comandante, este individuo, Tomás Maldonado, tiene aparentemente un perfil de psicópata, dado las últimas versiones de Fiscalía al cotejar sus huellas con las de crímenes de hace muchos años que no habían sido investigados plenamente. Parece, perdón general, que hay casos en donde otras mujeres desaparecieron, pero que en la captura de Tomás han salido ahora a relucir la posible comisión de otros delitos por parte de Tomás. Mire, con respecto a Tomás Maldonado Cera, cuando se captura en el sistema penal oral acusatorio que empezó a regir en el año 2008, a la fecha no tiene antecedentes. Pero ya después de que se genera la captura, se empiezan los rumores de que este hombre ya había participado en otros eventos. Inmediatamente nuestros hombres de policía judicial empiezan a indagar y encuentran que hay antecedentes del 2002 hacia atrás donde está inmerso en varios hechos de sangre. Es aquí pues donde ya inmediatamente llega un familiar, llega otro y ya empezamos a ver un perfil de que este hombre pues aparentemente no era el que es, sino que ya tiene un historial que directamente pues lo coloca en riesgo ante la comunidad porque su comportamiento, de acuerdo a lo que hemos visto, podría ser de un psicópata. Muchas gracias, general, por estar con nosotros en Consultorio Jurídico. Víctor Julio, este es un tema apasionante, el de la seguridad, así que vamos a invitar al general para hacer un segundo programa, pero en esta ocasión sobre seguridad y carnaval. En el carnaval, al general agradecerle su presencia y el mensaje que se le envían a los delincuentes con estas actuaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla es el que la hace, la paga. Buenas noches.